Señor, aquí reunidos estamos de nuevo esta noche, dándote gracias por tu palabra, pidiéndote que nos redarbullas de pecado, de justicia, de juicio, que nos entrenes, que nos exhortes, que nos enseñes, pero también que nos des fortaleza para vivir el día a día, Señor. Pedimos por la salud de todos los que estamos enfermitos, con todas las necesidades del grupo, de nuestras familias, de todo lo que está pasando, para que seas tú cumpliendo tus propósitos, porque desde la eternidad tú sabías que todo esto iba a ocurrir. Tú estás en control, por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, nuestra fe y nuestra paz está únicamente en ti, Señor Jesús. Háblanos y bendícenos por esta noche. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hoy vamos a continuar con el tema de ayer, el orden. Ya vamos a explicar por qué extendemos este tema. El título para hoy, la importancia del orden. Empecemos con Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Esta palabra es una promesa para dos clases de hijos de Dios. Primero, los entendidos. Se trata de ser entendido en lo que Dios quiere y por qué lo quiere. Para eso estudiamos la palabra de Dios, para comprender un poco de la magnitud, de la grandeza del universo, de los planes de Dios y de la vida eterna que nos espera con Él. Entendido es aquel que puede tener una visión clara de lo que está haciendo en la vida porque sabe para dónde va. Esos entendidos, dice Daniel 12:3, que resplandecerán como el resplandor del firmamento. Por eso estamos aquí, para ser entendidos de la palabra, de la verdad de Dios. Y la segunda parte de ese versículo nos dice que los que enseñan la justicia a la multitud también resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Esta es una promesa para eternidad. Muchos de estos que enseñan la justicia van a ser menospreciados, perseguidos, calumniados y hasta muertos por enseñar la justicia. Enseñar la justicia es lo que Dios es. Él es justo, el que hace siempre lo que debe hacer, lo bueno. Y estos que enseñan la justicia, entre los cuales están ustedes, porque ustedes son hacedores de la palabra y no tan solo oidores, significa que cuando una palabra entra con la acción del Espíritu Santo, tiene revelación esa palabra y queda guardada en el corazón de ustedes, produce un fruto y ese resultado se va a enseñar a otros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, los que quiera que el Señor ponga para que sean enseñados precisamente. Esos también van a resplandecer a eternidad. Es la razón por la que estamos estudiando temas como este, como el orden. Porque quizás alguno piense que el orden es un tema para psicorrígidos, o como se dice hoy en día, para cuadriculados, o para sargentos del ejército. Y no hay tal. Vamos a ver que el orden es un tema de la justicia de Dios, de lo que es correcto para Dios, porque es parte del carácter de Dios. Ya ayer vimos algo con respecto a la creación del universo, cómo Dios planificó en orden y así mismo ejecutó la creación del mundo. Poco a poco fue haciendo una cosa, después la otra, después la otra. Porque tenemos un Dios de orden.
Dice en Jeremías 10, versículos 12 y 13. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Ahí está, el Dios de orden que pone la creación en orden. Por tanto, nosotros estamos incluidos dentro de la creación, somos también criaturas dentro del orden de Dios. Por tanto, debemos hacer de nuestra vida un altar de orden en todos los sentidos. Vamos a aclarar una cosa un poquito más adelante con respecto a eso del orden, porque no vamos a hablar de unas cosas rígidas. El versículo 13 de Jeremías 10 dice: a su voz se producen muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Miren bien ese versículo, por favor, con la ayuda del Espíritu Santo, y van a ver que todo lo que se produce como fenómeno en la naturaleza está descrito allí como producido más bien por la sabiduría de Dios y por el orden de Dios. Si yo comprendo esta palabra, voy a descubrir que ni una sola tormenta ni nada de lo que pase en la creación es desordenado, que cuando algo parece causar un caos aquí en la tierra, en realidad lo que está produciendo es una exhortación. Cuando hay una catástrofe, alguna cosa que sacude al mundo, sacude a un grupo de población, es Dios que está hablando. Todo en la creación de Dios es ordenado, conforme a su voluntad. Que nosotros no lo entendamos es otra cosa, que no lo podamos ver claramente es otra cosa, pero la palabra es clara, es conforme al orden de Dios que suceden las cosas. Entonces, si comprendimos esta palabra y la pusimos en nuestro corazón, vamos a entender que si bien el orden es muy importante para el crecimiento cristiano, no debemos permitir que se convierta en una obsesión o en una compulsión, porque debemos entender que el orden tiene un propósito dentro del plan de Dios también, y no es una cadena, no es una cárcel, no es un sitio donde Él reúne las cosas para que se produzca por su tiranía, sino es en su armonía, en su bondad y en su amor que debe haber orden en todas las cosas. Los seres humanos entonces tenemos que volvernos también vigilantes de no caer en ninguno de los dos extremos. Ya vimos que un extremo se llama desorden, caos, confusión, pero el otro extremo puede ser el orden compulsivo, el orden obsesivo, que es igualmente invalidante, incapacitante y destructivo. Tenemos que aprender a mantener el justo medio, tal como Dios lo hace. Él nos mantiene en orden, pero no nos tiene en una cárcel. Sigue existiendo la libertad que Dios nos dio para disfrutar todas las cosas, aún en un orden adecuado. El orden adecuado tiene que manifestar la libertad de Dios. El orden es enfermizo cuando se convierte en una coerción, en una obligación impositiva. A veces hay hogares donde algunas personas o el padre o la madre de familia se convierten en policías vigilando el orden y el aseo, y ninguna persona que llegue allí se va a sentir cómoda. Yo recuerdo en mi juventud conocí a una persona que hacía que cuando uno se subía al carro de él se quitara los zapatos en el carro, ni siquiera en la casa. Esa obsesividad puede convertir el acercamiento a Dios, el culto, la oración, la lectura, en un ritual rígido que no va a producir resultado positivo espiritualmente, sino negativo. Bien, con esa aclaración podemos continuar hablando de algunas cosas del desorden. Seguramente vamos a repetir algunos conceptos, es importante que nos queden claros, por eso se repiten.
Lo primero que tenemos que entender es que el desorden viene por no hacer nada. Cuando una casa está desordenada, es probable que el dueño de esa casa no haga nada para ponerla en orden. Puede que haga otras cosas, vea mucha televisión, trabaje muy duro afuera, pero por la casa en sí no está haciendo nada. Nosotros también tenemos que ser cuidadosos, que la iglesia no se convierta entonces en una disculpa para que nuestra casa esté desordenada. No, es que yo me la paso en la iglesia. Entre otras cosas, pues no tendría sentido andar todo el tiempo en la iglesia. Entonces dijimos que cuando hay desorden es que no se está haciendo lo adecuado, porque cuando queremos que algo sea ordenado, se necesita un esfuerzo. Esto es lo que algunos no entienden. El orden no llega solo. Las cosas buenas de Dios no llegan solas. Llegan también con un requerimiento y un esfuerzo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El Señor no nos va a hacer la tarea para malcriarnos. Él va a esperar que nosotros pongamos lo que corresponde de nuestra parte. El desorden no exige esfuerzo, pero el orden es todo lo contrario, dijimos. El desorden trae caos, anarquía, rebelión y confusión. De hecho, el desorden está manifestando algunos aspectos ocultos de mi personalidad. Yo tengo que aprender a mirarme y tengo que aprender a entender que quizás sea ordenado en la mayoría de las cosas, pero que en algunas otras puedo ser desordenado. ¿Por qué? ¿Por qué me esfuerzo en algunas y en otras no? ¿Por qué mantengo ciertos desórdenes en otra parte? Esa es la conducta sana del creyente, porque siguiendo esa lógica de pensamiento, acompañado del redarguir del Espíritu Santo, va a haber crecimiento en mi vida, porque yo voy a entender mis propios conflictos y enredos. El Señor permite que se manifiesten estas cosas negativas como termómetros de algo que tiene que ser cambiado. Y eso no cambia hasta que no lo reconozcamos. En este caso el desorden. Entonces cuando yo finalmente puedo decir, sí Señor, tengo una parte de mí pequeña, regular o grande, que es desordenada, ayúdame Señor. Él viene entonces con su poder a empezar a sanar esa porción. El desorden siempre produce retraso en lo que se quiere construir o establecer. Si es la iglesia, si es el trabajo, si es la familia, si es la vida espiritual. Si yo no estoy en una actitud adecuada de diligencia, de esfuerzo, me voy a estancar y voy a perder, como veíamos ayer, bendiciones. Porque las cosas que no se hacen repercuten en eso. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Aparte de esto, se descubre que los que son desordenados no les gusta recibir órdenes. El orden, entonces, es la expresión del sometimiento y de la humildad, o por el contrario, de otras cosas que el Señor quiere quitar. El orden es indispensable para vivir una vida satisfactoria, espiritualmente hablando, y en victoria. El dueño del desorden ya sabemos quién es. Muchas palabras que empiezan por D son del demonio. La duda, el desánimo, el desaliento, la derrota y el desorden. La Biblia dice que el que no sabe administrar su casa no puede administrar las cosas de Dios. En las epístolas a Timoteo y Tito, Pablo precisamente habla de esto, que el varón que va a orientar una iglesia tiene que tener ciertos requerimientos con respecto a su familia. Y una de esas es que sea
pulcro en su orden. Porque ustedes se pueden imaginar lo que podría ser una iglesia con un pastor incumplido. El culto es a las 10 de la mañana, pero él llega a las 10:30 o a las 11, porque estaba quién sabe haciendo qué. No preparó la palabra de Dios y entonces se empieza a improvisar. A veces el pastor tiene que improvisar cuando le piden una palabra en forma espontánea en una reunión, sí, de acuerdo, pero el pastor tiene que ser responsable con su comunidad y saber que es alimento de Dios el que está trayendo y que por tanto no puede traer cualquier cosa. Entonces apareció porque es desordenado con ese tipo de tapahuecos, ¿no? Es que no tenía nada preparado, entonces vamos a ver cómo nos va hoy. Lo mismo, tiene citada una pareja que sabe cuál es el problema que tiene ella y no prepara nada sobre el tema que va a aconsejar. Entonces, ¿dónde comienza el orden? Antes que nada, en la casa. Cuando se habla de orden, se habla de una forma de trabajar y de una forma de vivir, una forma de vida. Porque Dios nos enseña que para que algo funcione, debe ser puesto en el orden de Él y que ya estableció. Y cuando entras en el orden de la palabra, Dios empieza a bendecirte. Hay un plan de Dios en orden. Miren, vamos a mirar Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Y miren la última frase. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El Señor ha visto desde la eternidad y así lo ha planificado donde tú vives y los días que tienes que vivir. Eso no se trata únicamente de pensar en una palabra de destino. Esta palabra nos está hablando de ayudas que Dios pone para que podamos caminar en su voluntad. Conforme a nuestro temperamento y a nuestro corazón, Él sabe en qué sitio nos podemos desempeñar bien, aún a través de las pruebas. A veces entonces en los sitios donde nos corresponde vivir vamos a tener muchísimas bendiciones, mucha gente que nos apoye, pero también gente que nos ataque, para que se desarrolle ciertos aspectos de nuestro ser. El orden de los tiempos está prefijado, no es una casualidad. Por eso Santiago enseña una cosa: mañana me voy a ir a trabajar a tal parte. Y Santiago dice en la epístola, más bien digamos, si Dios quiere, iré y haré negocios allí. Si Dios quiere, viviré en tal parte. Si Dios quiere, estudiaré esta carrera. Esta palabra nos habla de tiempos y lugares ordenados dentro del plan de Dios. No se nos olvide, insisto, perdón que repita, Dios siempre tiene un plan. Y no es a tontas y a locas que la vida transcurre. Donde está el orden hay bendición. Por eso hay que erradicar toda semilla de rebelión que comienza con murmuración, crítica y desorden. Tanto en la casa como en la iglesia, sobre todo en la iglesia. Pero para que un niño sea educado en el orden, debe ver a sus padres haciendo lo mismo. No podemos pedir a un niño ordenado de padres desordenados. En un lugar donde no hay normas y el desorden reina, todos los miembros de la familia, más tarde o más temprano, van a caer en ese caos. Así es el mundo espiritual, igual. Cuando una persona se convierte a Cristo, empieza la transformación de su vida. Y lo primero que debe hacer es empezar a colocar en orden lo que estaba desordenado. Los pecados crónicos y repetidos que ocasionan desorden tienen que salir. Después los menos intensos y por último las cosas del carácter y del temperamento que provocaban esos pecados. Todo eso va siendo trabajado por Dios. Cuando nos alineamos a Dios, estamos cayendo en el orden de Dios.
Y ese orden trae armonía a nuestras vidas. Por favor, grábense eso. Desorden es igual a caos e igual a dolor. Hoy vemos que ha tomado mucho auge la nueva era y las religiones a pedir de boca. Con eso me refiero a que cada uno, cuando uno le dice, ¿usted cree en Dios, cree en la Biblia? Dice, no, yo creo que Dios es solamente amor, y entonces a mí me perdona todos mis pecados y Él me ama y me va a llevar al cielo. ¿Usted necesita arrepentirse? No, porque Dios es amor. ¿Usted necesita caminar en una vida recta? No, porque Dios comprende. Ese Dios fabricado a la medida es la máxima expresión del desorden. Es que ese individuo quiere un Dios que no le exija, que no lo encamine, que no lo ponga en ciertos límites para que él pueda seguir haciendo lo que en su corazón rebelde quiere hacer. Y la nueva era se ha especializado en ese Dios que está en todas partes, que es el mismo Dios para todas las religiones, que es tan comprensivo que pasa por alto el pecado y que cualquier pecado que se vea al frente no es pecado. Es una debilidad, pero que Dios la entiende y la acepta. Y todos entraremos al cielo porque todos somos hijos de Dios. Por otro lado, pues, la acumulación y el desorden pueden hacernos perder tiempo y dinero. Lo hemos comprobado varias veces. Y al mismo tiempo crear una tensión innecesaria dentro del hogar o de la iglesia. Por eso dice 1 Corintios 14:40. Abran su corazón y grábense este versículo que es muy corto. Pero que todo se haga decentemente y con orden. En el contexto, esta palabra estaba enfocada hacia los dones del Espíritu, hacia el hablar en lenguas. Pero podemos sacarlo un poquito de contexto para entender que Pablo estaba exhortando a la iglesia a comportarse ordenadamente. Ni siquiera a los profetas, que allí les habla en el capítulo 14, Pablo les permite hacer lo que quieran. Les dice a todos, hablen uno detrás del otro en orden, decentemente y con orden. Porque somos cristianos y debemos dar siempre el ejemplo. Con orden. En griego es katataxin, que quiere decir según categoría o según distribución. Y ese término se usa como una expresión de origen militar, que nos recuerda la regularidad y el orden con que se forman las filas del ejército. Entonces, uno dice, bueno, pero si Pablo está exhortando a eso, quiere decir que él quiere un culto rígido. Ya dijimos que no. El culto al Señor es una expresión de adoración y por tanto puede ser personal, pero en la expresión interna. Pero yo no puedo tirarme al suelo en una congregación que no está acostumbrada porque simplemente creo que así estoy adorando a Dios y escandalizando a los hermanos. Solamente si el Espíritu me lleva a algo específico que no esté dentro del orden, yo debo obedecer al Señor. Pero de otra manera siempre debo estar entendiendo que hay muchos que me están mirando y que están viendo el ejemplo que yo estoy dando y que por consiguiente debo ser ordenado y pulcro en todas las cosas. Porque cuando no se hace frente al desorden, los pecados, los pensamientos desordenados, los resentimientos, las preocupaciones, empiezan a ocurrir muchas cosas internas. Repito, empiezan a ocurrir muchas cosas internas. Por ejemplo, no se oye la voz de Dios. No existe el gozo cristiano. Se daña el testimonio. En mi desorden, yo no puedo mostrar el ejemplo de lo que es la vida transformada. Se atrofia mi crecimiento espiritual y puedo hasta destruir relaciones por ese desorden. Por eso la limpieza espiritual es más
importante que cualquier otra tarea en la lista de ordenar nuestros asuntos pendientes. Hermanos, tenemos cosas pendientes por hacer en nosotros. Valdría la pena empezar a hacer una lista como cuando uno va a hacer el mercado para que no se le olvide nada. En oración y con la palabra se le pide al Espíritu Santo que muestre cuáles son las facetas que están desordenadas y las va uno anotando, y después esa lista la lleva en oración al Señor y le dice: Padre, necesito que me ayudes por favor en esto, en esto, en esto y en esto. Pero la buena noticia es que no tenemos que hacer frente al desorden solos, sino que el Espíritu Santo nos va a dar el poder y el valor para poner en manos de Dios las cosas que están en caos, en desorden. Segunda de Corintios 7:1 nos recuerda esta obligación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pastor, pero ahí yo no he visto que el Espíritu Santo o la palabra estén mostrando que yo tengo que ordenar mi habitación o mi armario. No se trata de que sea un mandato bíblico. Se trata de que el orden de tu mesa de noche o de tu armario o closet o habitación significa que tu espíritu también está siendo puesto en orden. Lo digo al revés. Si hay cosas dentro de ti que están en desorden, eso se va a manifestar también en desorden externo, o en incumplimiento, o en inconstancia, o en infidelidad. ¿A quién no le gusta tener una casa limpia, ordenada? Sin embargo, lo que no nos gusta a nosotros es el esfuerzo que eso implica. Coger una escoba, un trapero, un limpiapolvo, una aspiradora inclusive, todo eso nos mueve del sitio de comodidad, del sitio de confort. Yo podría quedarme sentado no haciendo nada, o mirando videos. No, tengo que salir de ahí y coger eso que no me gusta para finalmente encontrar la satisfacción de una casa limpia. Espiritualmente es idéntico. Yo tengo que abandonar la pereza, la inconstancia, a través del ordenar esas cosas, para que yo me sienta bien conmigo mismo, la satisfacción del deber cumplido. Porque todos tenemos las habilidades para desempolvar nuestro interior con la ayuda del Señor. Todos tenemos el discernimiento suficiente para entender qué es lo que no está bien, qué es lo que Dios debe quitar de nosotros con nuestra confesión. Señor, confieso que esto no está bien, quítalo. Porque finalmente muchos cristianos quieren estar bien con Dios y ser efectivos en el ministerio o en la iglesia, pero pocos quieren hacer lo necesario para lograr esos objetivos. Entonces, para eso, lo único necesario es compromiso y disciplina, que son palabras que usamos frecuentemente aquí. Cristiano mediocre es un cristiano que no tiene compromiso. Y el Señor está exhortándonos en este tiempo para que andemos en santidad. Por tanto, este tema del orden es necesarísimo que sea considerado con toda seriedad y con toda dedicación. Vamos a orar entonces para que esto sea así. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos muestres con claridad, Señor, cómo el orden es la puerta que permite tus bendiciones en nuestra vida, pero también como el desorden es la causa por la que caen tantos problemas, dolores y maldiciones en nuestra vida cristiana, por la que estamos muchas veces estancados o atacados por Satanás, o en enfermedades continuas,
y no sabiendo por qué. O simplemente no tenemos paz, no tenemos reposo, Señor. No logramos encontrar el gozo de la vida cristiana. Padre, las cosas contigo son fáciles por más que nuestra carne no quiera y que Satanás, el diablo, venga a decirnos que eso no es necesario, que podemos quedarnos sin hacer nada. Necesitamos, Señor, tu presencia viva en nosotros para ayudarnos a crecer en este sentido. Tú nos mostraste este tema, Señor, en estos días, porque hemos visto las duras luchas que pasan muchos hermanos cristianos por su desorden, por su inconsistencia, por su incapacidad para mantenerse en el camino que tú quieres. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, porque alguna faceta de desorden tenemos. Ayúdanos, Señor. Danos la fuerza para tomar la decisión de organizar lo que está mal, lo que está en caos y enredo. Y danos la fuerza, Señor, para percibir y recibir el poder de tu Espíritu para que esto sea así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.